Hola, mi nombre es Román Gianico, soy militante de la agrupación 1945 y este es el primer capítulo de lo que denominamos Piedra Libre, en el cual serán varios encuentros con diferentes militantes para charlar sobre política, deporte, actualidad y de diferentes temas que abarquen nuestra sociedad actual, porque entendemos que hoy en día la comunicación es fundamental. Así que nuestro Facebook y nuestro video de YouTube es 1945 Revolución Peronista y nuestro Instagram es 1945-Revolución Peronista. Así que esperemos que les guste y muchas gracias. Bueno, ¿cómo estás, Ismael? Hola Román, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien, muy bien. Bueno, a raíz de la coyuntura política actual sentíamos la necesidad de charlar un rato con vos, así que si te parece empezamos. Bárbaro. ¿Cómo ves la situación actual de cara a unas próximas elecciones y qué aspectos considerás necesarios reforzar? Mirá, veo una situación de cara al año que viene, de cara al año electoral, muy difícil en términos socioeconómicos, en términos políticos. Veo una crisis gubernamental bastante importante en donde no solamente salen a la luz infinidad de casos que están ligados al modelo de corrupción que lleva adelante el gobierno, pero que no se evidencia solamente esa corrupción en los hechos más trascendentes, que es el caso de Adorni, el caso de Andis, el caso Libra, sino que justamente el modelo de este gobierno entrama en sí mismo corrupción desde el modelo económico. Y eso es lo que más daño está haciendo hoy, que incluso, obviamente, todo lo otro, lo que es más resonante, que tiene que ver con esta causa que te nombraba, generan un hastío en la gente, pero lo que uno puede ver es que hay una desazón, hay un desasosiego en la gente muy profundo y que tiene que ver con las cuestiones económicas, con cómo la gente hoy transita o padece para llegar a fin de mes. Lo que está pasando con la cantidad de puestos de trabajo que se han perdido, son 300.000 puestos de trabajo desde el inicio del gobierno de Milei, y con un panorama que uno no puede de ninguna manera estimar que va a ser de mejoría, sino que va a ser profundamente más drástico y más duro de lo que viene siendo. Y ahí a lo que representa este modelo económico, que es un modelo económico que simplemente tiene como objetivo canalizar más deuda, generar más deuda en el Estado argentino, con unos intereses leoninos que los van capitalizando, lo que se llama patear la pelota, falseando datos de pobreza, falseando datos de inflación, falseando datos de superávit. Todos esos datos que fueron mencionando y enumerando son todos falaces, lo vimos cuando les dio el índice de inflación en su momento actualizado con la nueva canasta, que decidieron ponerlo bajo la alfombra y seguir con el formato que venían midiendo, que también es erróneo, que no contempla servicios que la gente hoy paga. Y lo que vislumbro es que la situación se va a poner cada vez más compleja, y si uno lo mira en términos electorales, me parece que el peronismo tiene que caminar con mucha más certeza y mayor nivel de acuerdo en una propuesta política eh, que explique y que pueda dar consistencia acerca de cómo nos vamos a salir de esto. Acá el problema grave que tenemos no solamente llegar al gobierno, que obviamente es difícil y que va a haber que conformar una, como te decía, una propuesta política muy consistente, pero también después va a haber que gobernar esto. Y eso es lo más difícil de todo, porque lo que viene justamente es un escenario de un absoluto caos. Están generando un genocidio social enorme y están llevando adelante la destrucción del Estado argentino, como bien lo dijo Milei. En eso sí está cumpliendo con sus promesas. Después en todos los otros aspectos podemos ver que ha mentido sustancialmente en cada una de las promesas de campaña que hizo, pero si algo que se está cumpliendo es la destrucción del Estado argentino. Y la destrucción del Estado argentino significa la destrucción de todas las capacidades que tiene un país para poder desarrollarse. Y en eso vamos a necesitar no solo conformar una propuesta política que derrote a este modelo, que es el mismo modelo económico de 1976. El plan de Martínez de Oz está aplicado calcadamente en el gobierno de Milei, con intérpretes como Sturzenegger, como Caputo, tipos que deberían estar hoy presos y que están ejerciendo de vuelta funciones públicas y están quedando el mismo latrocinio que hicieron en su momento, que lo vuelven a repetir porque es lo que saben hacer. Sturzenegger, Caputo, Patricia Bullrich, son personas que tienen la capacidad de destruir al Estado y de generar un latrocinio cada vez que pasan por el Estado. Y bueno, lamentablemente esta es la tercera vez que en algunos casos como Sturzenegger tenemos que estar soportando tener ese tipo de personajes en el gobierno,
Pero bueno, veo un panorama complejo, difícil, porque la gente también está muy cansada de esto que está pasando, se está viendo cada vez más un descontento, pero en términos políticos creo que el peronismo tiene que dejar de lado un montón de aspectos que hoy vienen siendo retardatarios y que incluso no suman para conformar una propuesta seria y que nos permita ganar las elecciones. Bien. ¿Cómo definirías la militancia actual? ¿Considerás que hay que repensar o reforzar algunos aspectos? Ya, yo creo que la militancia siempre es la actividad más loable y más noble que tiene la política. Obviamente uno siempre está pensando en cómo fortalecer la militancia y cómo hacer que todos los que somos militantes encontremos mejores caminos para desarrollar lo que hacemos. Ahora bien, podemos manifestar y marcar hechos que uno puede creer que la militancia, quizás en las últimas décadas, se puede pensar, o que incluso que hay un modelo que quizás le hizo daño a la militancia y que tiene que ver quizás con solo pensar la militancia desde el rol del Estado, o pensar la militancia en una cierta conformación que quizás dio la política de una agrupación como la Cámpora en su momento, que uno puede reivindicar a muchísimos compañeros de la Cámpora, incluso uno tiene, en mi caso particular, relación con muchos compañeros y los valores, sabe lo que militan, pero quizás es necesario en esos aspectos quizás reformar algunas hipótesis o por ahí quizás algunos caminos, esto de por ahí entender que la preponderancia o la exclusividad sobre las acciones militantes en su momento la quiso tener tal o cual agrupación, y me parece que hay que volver a diversificar y entender la pluralidad de la militancia. Y no olvidarse que la militancia en los momentos más duros es la que terminó sacando adelante elecciones y etapas de nuestro país muy complejas, bancando una pandemia, bancando los barrios en momentos muy difíciles, y que incluso en muchas elecciones, si no hubiese sido por una militancia tan comprometida y tan tenaz, los resultados hubiesen sido quizás mucho más adversos de lo que fueron en su momento. A veces es difícil explicar o entender que, a mí se me ocurre a finales del gobierno de Alberto Fernández, incluso llegamos con un caudal que no dio para ganar las elecciones, pero sí dio para ganar la primera vuelta, no llegar a lograr en ese momento coronar porque faltaron 3 puntos, pero si uno piensa cómo venía ese gobierno, en un derrotero de inflación permanente, en un descrédito constante del presidente y con unas internas muy radicales dentro del mismo espacio político, así todo una militancia que se comió a la calle y que logró que la propuesta que en ese momento se llevaba adelante sea aceptada por un porcentaje muy considerable de gente. Entonces digo, la militancia siempre hay que repensarla. La militancia no es algo que hay que pensar en momentos puntuales, creo, por una crisis, sino que la militancia es, como te decía, la actividad más noble de la política y que sin ella nada tiene sentido. Siempre hay que repensarla, siempre hay que buscarle las maneras de perfeccionarla, de cómo hacer que esa militancia sea más eficiente y más efectiva, pero entendiendo que en eso es tarea de todos, porque no hay una militancia aislada de los dirigentes. Yo creo en el dirigente militante, yo creo en que todos los compañeros primero nos identifiquemos como militantes, que es lo que somos, y después esos militantes pueden tener distintas responsabilidades, pero nunca olvidarse que nuestra esencia es la militancia, y en ese rol de repensarlos, estamos todos comprometidos. Bien. Desde tu trayectoria como militante peronista, definí los 3 puntos clave que tiene que tener el próximo candidato peronista. Bien, el primero es ser peronista. Bien. Fundamentalmente, lo cual no es poco. Nos ha pasado, inclusive creo que la última experiencia del gobierno de Alberto, no dicho por mí, sino dicho por él mismo, que él se sentía más socialdemócrata que peronista. Y bueno, eso me parece que da cuenta de un montón de aspectos en los cuales devino la gestión de Alberto Fernández. Por eso digo que tiene que ser profundamente peronista nuestro próximo candidato, nuestro próximo presidente. Y ese ser profundamente peronista implica, como segundo punto, entender que va a tener que tomar decisiones trascendentales y decisiones que son quizás no muy simpáticas a lo que es el mundo del establishment político, que no es muy simpático a ciertos sectores del poder económico local e incluso transnacional, pero que sin esas decisiones es imposible pensar un gobierno que tenga el respaldo popular, el apoyo popular, y que pueda generar las transformaciones de fondo que nuestro pueblo necesita. Nosotros tenemos vigente, entre otros aspectos, para nombrarte uno, la ley de entidades financieras de la dictadura, de la última dictadura militar. Nosotros tenemos vigente un esquema
todavía de distribución de la riqueza que me parece que tiene que ser abordado completamente por el próximo gobierno. La producción de alimentos, el manejo de los recursos naturales. Nosotros no podemos ser una factoría, como hoy pretende este gobierno, que solamente exporta recursos naturales, que no genera valor agregado, que no genera industrialización, que deja que nuestros recursos sean aprovechados de manera especulativa por sectores a los cuales el gobierno le abre la puerta con un instrumento como RIGI. En fin, tiene que ser un gobierno que sepa que gobernar la próxima etapa para salir adelante con una deuda que tiene niveles totalmente alocados y que solamente el año que viene, en 2027, se tienen que pagar 19.000 millones de dólares y hay que empezar a capitalizar, a pagar intereses que hasta ahora los vienen pateando, y hay que pensar que esa deuda se extiende en el tiempo, va mucho más allá de 2027, y que eso no puede ser lo que el peronismo priorice solamente, sino que el peronismo tiene que pensar que tiene que volver a una redistribución más justa de la riqueza, que tiene que volver a ofrecer trabajo, que tiene que volver a obtener un modelo económico que tenga superávit, sí, pero no a costa de que los jubilados no tengan remedio, de que los jubilados no puedan comer, no a costa de que los docentes y que la universidad pública termine totalmente vaciada, no a costa de que las capacidades estratégicas del Estado sean vaciadas. Entonces, ese segundo punto es una capacidad de decisión que va a ser necesariamente una capacidad de decisión con una firmeza, como lo hizo Néstor Kirchner en su momento, cuando le dijo que al fondo de qué manera se iba a pagar y cuáles eran las prioridades del gobierno argentino, y también con esas decisiones políticas que tuvo Néstor Kirchner para llevar adelante medidas económicas, y también las tuvo Cristina en su momento, para llevar adelante un modelo económico que sea sustentable, que permita reestructurar la deuda y no renegociar, no lo que pasó con el gobierno de Alberto Fernández, que lo que hizo Martín Guzmán en su momento fue renegociar, o sea, cambiar los tiempos en los cuales se iba a pagar eso, no reestructurarlo de fondo, no entender que había una deuda que era ilegítima, no solo por cómo se había tomado, sino porque también el FMI era responsable de haberle dado esa deuda al gobierno argentino, dicho por ellos y dicho por el gobierno de Macri, para ganar una elección. Entonces, ahí se tendría que haber puesto el ojo mucho más severamente y se tendría que haber pensado una reestructuración real para que esa deuda no comprometa la calidad de vida de los argentinos. Eso no pasó. Va a haber que mirar en qué condiciones se están tomando muchas de las deudas que está tomando el gobierno de Milei ahora, que a grandes rasgos uno ya se da cuenta que son deudas que tienen un carácter de ilegitimidad y incluso de despilfarro de los recursos públicos. Lo que están haciendo con los bonos es obsceno para mantener el dólar bajo. Gente que viene con dólar, se pasan a pesos, ganan grandes tajadas de interés y después vuelven al dólar, el famoso carry trade, la bicicleta financiera. Todas esas son cosas que un próximo gobierno tiene que cortar de cuajo y tiene que tener decisión política real para transformar ese panorama. Que básicamente eso es el peronismo. Y el tercer aspecto me parece que de muchísima importancia, una concepción federal muy importante. Y cuando digo una concepción federal, que no sea solamente declamativa. La concepción federal significa entender que la Argentina no es solamente el conurbano bonaerense, que no es solamente la provincia de Buenos Aires, sino que la Argentina federal necesita que se contemple a todas las provincias, todos los recursos naturales que tiene nuestro país, y pensar cómo el desarrollo de una política industrial que este gobierno desprecia, que incluso dice que la industria es un robo, las barbaridades que dice este gobierno acerca de tener un modelo industrial, tiene que ser repensado para que esa distribución y que ese trabajo genuino que generen los argentinos tenga anclaje en todas las provincias. No podemos tener una zona núcleo pampeana con grandes beneficios de un modelo político y que todo el resto quede excluido en la nada y en la miseria, sino que realmente tiene que ser un modelo federal y que venga a trastocar este desastre, este profundo desastre que todos los argentinos tenemos que entender que está pasando en este gobierno. Esto es una catástrofe y hay que entenderlo de tal manera para pensar un próximo gobierno. Bien. Bueno, para cerrar un poco con este eje, ¿cómo definirías la situación actual de Cristina Fernández de Kirchner? Como una enorme injusticia, como el precio que pagan los que en su momento toman decisiones a favor del pueblo, como los que no tienen miedo a enfrentar a los poderes reales, y una situación en la cual uno no puede dejar de considerar la grandeza que en ese sentido Cristina ha tenido para
para estoicamente afrontar toda esta infamia, todos estos procesos judiciales que le han digado, una causa de violidad que no tiene ni pie ni cabeza, que la juzgan por omisión, en donde no han podido ni siquiera los peritajes determinar toda la cantidad de falacias que los jueces amigos de Macri que juegan al tenis con Macri, que iban al lago escondido, un montón de atorrantes, porque hay que decirlo, gente que está dentro de un poder judicial que en muchas de sus esferas tiene un grado de corrupción muy grande, con los Bonadío, con toda esa casta real, la verdad, una de las verdaderas castas que tiene nuestro país, y que han decidido silenciar a Cristina, proscribirla, hacerla pasar por un tormento que es totalmente inaceptable, y que incluso lo continúan con ribetes hasta cómicos, que deberían ser cómicos, pero son trágicos, que en nuestro país ahora hay 27, 25 arrepentidos de la otra causa, que es un chiste también, que es la causa de Cuaderno. La verdad que es terrible. Después uno puede tener mayor o menor grado de coincidencia con decisiones que ha tomado Cristina en relación a candidatos, a estrategia política, a armados electorales. Uno se puede remitir a Daniel Scioli en el 2015, uno se puede remitir a Alberto Fernández en 2019, a Sergio Massa en 2023, y bueno, y por ahí no estemos de acuerdo seguramente, o incluso en la Cámpora como modelo como formato de decisión política, quizás en muchos distritos, y teniendo un grado de preponderancia como agrupación preeminente a la hora de analizar la militancia. Uno puede tener un montón de aspectos en los cuales no coincidir con Cristina, pero eso no le quita el mérito y el valor histórico a lo que representa Cristina, a lo que representó, a lo que dio en su gobierno. Nadie puede negar que ha dejado la vida en pos de un proyecto de país más justo, y que Cristina se fue con los salarios en dólares más altos de Latinoamérica, se fue con niveles, habiendo bajado la pobreza diametralmente, habiendo construido universidades, habiendo construido escuelas, habiendo logrado que las jubilaciones tengan otro poder adquisitivo mucho más consistente, que se haya logrado dar una moratoria, que a muchas personas que sí trabajaron, que hoy uno ve a delincuentes como Galperín tratando de denostar a jubilados que fueron amas de casa, que no tienen la suerte que tiene él de ser subsidiado por el Estado argentino para su empresa, con una cantidad de dinero inconmensurable, más de 30.000 millones de pesos, y que incluso viven en Uruguay para no pagar impuestos en Argentina. Es bastante obsceno que ese tipo de personajes sean los que hoy cuestionen a los jubilados o a alguien que tome una moratoria. Es despreciable absolutamente. Pero bueno, digo eso porque justamente hablábamos de Cristina, que dio esas moratorias, y que muchas personas, muchos abuelos, en mi caso puedo hablar con conocimiento de causa por mis padres, que habían trabajado toda su vida, y que muchos empleadores quizás no pagaron los aportes y esa persona no tenía derecho a jubilarse. Y Cristina tomó la decisión política que toma un peronista, que fue de hacer una moratoria para que esa gente se pueda jubilar. Y en eso yo veo el valor en muchísimas cosas que te dije, pero Cristina, uno nunca va a perder el respeto, la admiración y el cariño sobre una persona como Cristina. Obviamente la política tiene que ser desde un sentido crítico, desde un sentido de honestidad, y uno puede manifestar sus diferencias, y uno puede creer incluso que quizás tal vez las decisiones que tomó o que piensa tomar hacia adelante, o que uno puede ir vislumbrando, uno puede no estar de acuerdo, y está en todo su derecho a decirlo y a manifestar otras opciones. Pero ningún peronista puede no reconocer lo que significó Cristina y lo trágico que está, lo injusto de lo que está pasando en este momento. Teniendo en cuenta el aniversario número 44 de la Guerra de Malvinas y la última declaración de Javier Milei en un diario británico que dice, cito textual: "El territorio debería regresar a Argentina solo mediante negociaciones y cuando los isleños lo deseen". ¿Qué tanta importancia crees que él le da a este asunto tan delicado? La importancia que le puede dar un cipayo genuflexo como Milei a una cuestión tan importante para los argentinos, para lo que representa nuestra soberanía. Milei de ninguna manera está pensando en alguna estrategia razonable o consciente para que volvamos a disponer de nuestro territorio, zonas Malvinas, sino que solamente está haciendo declaraciones que le pueden llegar a servir para
tal o cual alineamiento geopolítico que necesita hoy con Israel y con Estados Unidos, pero yo estoy convencido que de fondo no hay ningún tipo de intención. Incluso su actual senador, y que incluso fue ministro de Seguridad, Burri, quería que las Malvinas pudieran ser parte de un intercambio por vacunas en la pandemia. Estamos hablando de lo que son esta gente. Son cipayos, son gente que no tiene ningún tipo de concepción de la soberanía nacional, no les interesa. De hecho, los alineamientos y cómo se arrodilla Trump, que en los 90 se decían relaciones carnales a la forma en la que Menem se ligaba con el gobierno estadounidense. Es muy difícil calificar esta etapa actual sin ir un poco más allá de lo que es digamos, se supone encontrarle una calificación menos escatológica. Esto la verdad que es humillante. Uno como argentino, yo veo da vergüenza ajena lo que significa tener este gobierno hoy, y en una causa tan importante como esta uno no puede dejar de entender que no tienen ningún atisbo de intención real sobre la soberanía, sino que esas declaraciones son papel picado, no tienen ningún tipo de asidero, nada de lo que digan. Incluso esas manifestaciones, la búsqueda de demostrar que no es capaz de dar ningún gesto hacia la búsqueda de las Malvinas con otro tipo de estrategia, que la Argentina la llevó adelante mucho tiempo, que es no interviniendo en otro tipo. Por eso hemos tenido durante muchos años muchos países que han apoyado la causa de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, y que hoy, al ver el posicionamiento diplomático argentino con Estados Unidos, siendo el país que más le vota en las asambleas de la ONU, en un montón de espacios bilaterales o multilaterales diplomáticos, que empiezan a ver que la Argentina tiene posiciones que no han sido las que históricamente tiene, y que este gobierno, en pos de la sumisión y la humillación permanente a la que se somete, nos deja a todos en un lugar muy complejo, como fue lo que pasó con la guerra con Irán. Catastrófico el posicionamiento que tuvo el presidente argentino, pero bueno, yo entiendo que no se puede esperar de ninguna manera otro tipo de política. Considerando el hundimiento del crucero Ala General Belgrano, que llevaba más de 1000 tripulantes argentinos en mayo del 82, y que fue una orden de la entonces primera ministra Margaret Thatcher, ¿qué pensamiento tenemos que tener de nuestro presidente y su fanatismo hacia ella? Lo mismo que decía antes, no me sorprende que él aplauda con loas y tenga una actitud de sumisión ante un ser como Margaret Thatcher, que impulsora junto con Ronald Reagan, de esa nueva oleada neoliberal que vino a hacer tanto daño en Latinoamérica y en el mundo, y que incluso, como bien vos decías, fue quien dio la orden del hundimiento. Y es como burlarse de los argentinos, no solamente de los héroes de Malvinas que uno admira, y que uno le llena el pecho de orgullo pensando en que había soldados, que eran soldados que fueron a dar la vida por nuestra soberanía, y que lamentablemente hemos llegado a que hoy tener un presidente que elogia y admira a quien directamente es la responsable de causarle la muerte a esos soldados, y que ha tenido, obviamente, siempre una mirada colonialista sobre la Argentina, y que ha entendido que nosotros no teníamos ninguna legitimidad, y no es que lo ha entendido, sino que aún a sabienda de que ese territorio nos pertenece, no han tenido el menor reparo en desarrollar una política imperialista y de acaparamiento, de continuar con el acaparamiento de las Islas Malvinas, que ya venía de más de un siglo. Pero bueno, a mí de Milei no me sorprende ese tipo de alineamiento, no es algo que a uno le genere. Sí genera la indignación, obviamente, porque más allá de que uno pueda entender la debilidad de las facultades mentales del presidente, uno puede entender que tiene esta condición de cipayo y de genuflexo, es el presidente argentino, y de alguna forma su grado de humillación al que somete a todo el país y como te decía, de genuflexión, no sorprende, pero no deja de indignar. Bueno, ahora yendo al último y tercer eje sobre lo local de nuestro partido Moreno y tu rol como secretario de Seguridad, contanos en qué consisten tus políticas públicas.
Bueno, en lo que respecta al rol en la Secretaría de Seguridad, me tocó asumir en febrero de 2024, hace ya más de 2 años, con una propuesta del intendente de llevar adelante un plan integral de seguridad que consiste básicamente en relacionar y abordar multiagencialmente lo que es la problemática de la seguridad en un municipio como Moreno. ¿Qué significa esto? Que básicamente con todas las áreas trabajamos la política de seguridad, y me refiero a pensar la política de seguridad en un marco en el cual, entendiendo que las actividades de cultura, que la asistencia alimentaria, que la asistencia de salud y que la articulación con la justicia en lo que tiene que ver con programas como Comunidad Moreno, como Respo, hay jóvenes con conflicto con la ley. O sea, pensar la política de seguridad desde todas las aristas es lo más completo para tener una política más eficiente. Obviamente que eso implica, esa política integral de seguridad, reforzar todo lo que tiene que ver con el desarrollo que puede tener una secretaría en un municipio tan grande como Moreno, y eso tiene que ver con generar mayor infraestructura, mayores recursos tecnológicos, con tener políticas de análisis, de observatorio, con tener políticas de abordaje territorial, con tener políticas que impliquen una guardia urbana cada vez más fortalecida, que es algo que se viene dando en muchos municipios y es una herramienta preventiva muy importante, el trabajo de lo que son las guardias urbanas, que en algunos lados le llaman policías municipales, en otros patrulla urbana. En fin, digo, la cuestión de la seguridad entendida desde el peronismo, con una mirada multiagencial, pero que obviamente aspira a fortalecer todas las competencias que tiene el municipio y trabajar articuladamente con la policía bonaerense, con la justicia, para poder nosotros ser impulsores de los abordajes necesarios que hay que realizar, de dónde se tiene que reforzar las zonas, de dónde tiene que haber distintos tipos de operativos, distintos formatos de abordaje. Y la verdad que es una mirada que da resultados. Obviamente en seguridad es muy difícil. En la medida que pase un hecho o una situación ya es muy complejo medirlo en términos estadísticos, pero hay que hacerlo, porque es la manera en que uno puede ir teniendo noción de si el horizonte hacia donde van dirigidas las políticas es el camino correcto o no. En Moreno nosotros venimos teniendo incluso desde que Mariel asume, una baja muy sustancial en cuestiones elementales que se analizan en materia de seguridad, tanto en homicidios y lo que se llama delitos prevenibles, que son los delitos en los cuales uno, con las distintas formas de abordaje y de acción territorial que se puede desplegar desde una secretaría, con la policía bonaerense, articulando con la justicia, puede tratar de que ese tipo de delitos, como asaltos, robos, automotores, ese tipo de delitos mengúen. Y la verdad que Moreno tuvo en el año pasado, en 2025, una reducción muy importante, que es del 43% en relación al 2019, al año anterior al que asuma Mariel, casi el 50% de baja en ese tipo de delitos. Entonces lo que nosotros vamos viendo es que fortalecer la seguridad en un momento en que no hay un gobierno nacional que asista de ninguna forma al municipio, e incluso nos deben el fondo de fortalecimiento que por ley está vigente en el año 2024, en el año 2025 y en el año 2026, que estamos hablando de algo así estimativo de más de 8.000 millones de pesos. Eso nos genera una complejidad, pero hay un intendente que tiene una decisión muy firme de invertir en patrulleros, invertir en recursos, invertir en cámaras, invertir en drones, invertir en tecnología, en inteligencia artificial, en fortalecer también todo lo que tiene que ver con la dotación de patrullas. Por ejemplo, no solo se compran nuevos móviles desde el municipio de Moreno, sino que también se reparan muchísimos móviles que son de la policía bonaerense y de la patrulla urbana. Y tenemos una relación muy fluida con el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, que quien ha tomado un rol muy importante, que ya lo tomó, ¿no? Pero digo, en mi experiencia me ha tocado interactuar muy bien con ellos. Y el año pasado haber sido beneficiarios directos de lo que fue el Fondo de Seguridad que creó la provincia de Buenos Aires para todos los municipios, lo cual obviamente a Moreno se lo incluyó y nos permitió comprar 32 móviles para el comando de patrulla, nos permitió comprar lectores de patente
que estamos instalando, que son de una enorme calidad y una herramienta muy importante para esclarecer delito y para detectar también vehículos que están fuera de la ley, que tienen pedido de captura, pedido de secuestro, y que los podemos detectar por el lector y hacer un abordaje. En fin, digo, la verdad que es una temática compleja, pero que nosotros entendemos que vamos por el buen camino, que Mariel tiene una política clara y que obviamente nos duele cada situación, cada cosa que pasa, pero entendemos que la única manera de abordar la seguridad es de manera multiagencial, invirtiendo muchos recursos y teniendo una política desde el municipio muy seria para que pasen resultados como, por ejemplo, tener un nivel de esclarecimiento de los hechos muy alto. La otra vez en la mesa de política criminal, el fiscal general comentaba que estamos incluso por encima de la media de la provincia de Buenos Aires, lo cual es un dato muy importante porque obviamente no queremos que pasen los hechos, pero lamentablemente cuando hay hechos que suceden es muy importante trabajar rápidamente para esclarecerlo y para que todos aquellos que cometen delitos y homicidios y delitos graves sepan que van a ser buscados intensamente y que van a tener que pagar ante la justicia. Así que bueno, en esa materia también es una materia que hemos avanzado mucho. Y bueno, básicamente esa es la manera en la cual abordamos la seguridad y que entendemos que permanentemente tenemos que ir incorporando nuevos elementos, incorporando nuevas estrategias para poder seguir dando respuesta y que cada vez sea más efectiva. Vimos por las redes que se realizaron varios derribos de búnkers destinados al narcomenudeo. ¿Nos querés contar un poco cómo es ese proceso? Sí, esa es una política que tiene que ver con el abordaje territorial, con la creación de una subsecretaría y una dirección general que trabajan directamente el abordaje territorial con los vecinos. Y en ese sentido lo que se pensó es que, y que la gestión de Mariel siempre desarrolló con mucha preponderancia, es que la relación con la comunidad y lo que se puede extraer de eso tiene que servir para llevar adelante procesos investigativos y procesos en los cuales la gente pueda tener la tranquilidad de que lo que denuncia no queda expuesto, las personas no quedan en un grado de exposición, y a través de esa subsecretaría, de esa dirección general, lo que buscamos es que las personas puedan realizar denuncias anónimas, y esas denuncias con esa información que muchas veces nos acercan los vecinos, nosotros presentar la denuncia como municipio, ser los responsables de presentar esa denuncia, que se comience la investigación y que se pueda desactivar mediante allanamientos puntos dedicados al narcomenudeo. ¿Cuál es la particularidad de los derribos de búnker? Que muchas veces se realiza un allanamiento en un lugar, ese lugar vuelve a tener al tiempo una proliferación de venta de drogas, se hace otro allanamiento, se detienen más personas, se secuestran elementos, pero muchas veces las estructuras criminales entienden que van a ganar el barrio o que van a tener, por más que se haga un allanamiento, a seguir teniendo influencia en el negocio ilícito. Y la decisión del municipio de Moreno es muy firme en decir, no, si acá hay una reiterancia en la venta de estupefacientes, ese lugar va a ser inutilizado. Se va a proceder a un derribo. En algunos casos no, en algunos casos se le puede dar una función social a ese lugar, pero en otros casos es necesario que eso quede totalmente desactivado para que no vuelva a darse la instancia de venta de estupefacientes. Y es un mensaje muy claro que tiene el municipio de Moreno en el combate y el hostigamiento al narcomenudeo. El municipio de Moreno tiene una política activa que no solo implica esto, sino que, como lo dice la intendenta muchas veces, tiene que ver con los programas como Casa Pueblo, como Comunidad Moreno, como un montón de instancias en las cuales se busca acompañar a un montón de jóvenes que tienen conflicto con la ley o están inmersos en la temática del consumo, pero sí aquellos que usufructúan con la venta de estupefacientes. Nosotros tenemos una política de hostigamiento permanente y no hay ninguna manera de que eso cese, sino que vamos permanentemente a incrementar. Y la verdad que el año pasado se hicieron una gran cantidad de allanamientos, más de 50 en función de esas denuncias anónimas, y muchas de ellas terminaron, el año pasado fueron 7 derribos de búnker, y este año continuamos con ese mismo esquema. Bien. Actualmente, ¿qué formas tienen para generar un diálogo entre la comunidad de Moreno y la Secretaría? Estos esquemas que te decía, de la subsecretaría, de la dirección general,
y en realidad toda la Secretaría de Seguridad en todas sus instancias es una secretaría abierta a la comunidad, pero como ejes principales, estas dos áreas son las que se dedican a entablar el diálogo con los vecinos. Hay un número de teléfono al cual la gente puede llamar. Muchas veces se dan instancias en las cuales los vecinos llegan a los directores o al personal jerárquico del área o a la gente que trabaja en esos equipos, y se contacta y lleva adelante una denuncia. Y nosotros promovemos muchísimo esta forma de acercamiento. También nos pasa que vamos a muchas reuniones vecinales por la temática propia de seguridad y de ahí surge que un vecino quiere manifestar que en tal o cual lugar. Entonces los canales son muchos, pero principalmente están enfocados en estas dos áreas que te decía anteriormente. Bien. Y como última pregunta, ¿cómo relacionas las ideas peronistas con el trabajo que llevas a cabo como secretario? Perfectamente bien las relaciono porque entiendo que el peronismo es el movimiento y es el esquema político que le da respuesta a las problemáticas de la gente. Sí creo que en su momento quizás faltó que el peronismo mostrase con mucho más énfasis una política de seguridad propia. Quizás se le tuvo miedo en algún momento a abordar la temática, y no hay que tenerle ningún miedo. La seguridad tiene que ser una bandera del peronismo. La seguridad justamente tiene que tener seriedad, tiene que tener trabajo articulado y no ser lo que fue, por ejemplo, Patricia Bullrich o la actual ministra de Seguridad que tenemos, que no solamente denostan a la fuerza de seguridad, no solamente al ejército, por ejemplo, genera una banalización del ejército para los quieren hacer tareas propias de la policía, y una política de seguridad en la que solamente, si uno mira lo que fue la gestión de Bullrich y la gestión la actual de Monteoliva, la única planificación estratégica que hay, me parece, en materia de seguridad tiene que ver con cómo abordar para golpear jubilados los días miércoles. Después no hay ningún otro formato claro, y la verdad que el peronismo tiene que ser el que dé respuesta. Yo estoy muy contento y muy conforme de que ser parte de una gestión que tiene una intendente que está totalmente consustanciada en mostrar una política de seguridad, mostrar herramientas que se generan para darle batalla al crimen organizado, para lograr que los delitos prevenibles entren en una espiral de descenso, para que los homicidios bajen y para que muestre una política activa. Me parece que no hay que esquivarle de ninguna manera. El peronismo también es principalmente la búsqueda de que la gente viva bien. Y en ese vivir bien también tiene que haber un orden, y ese orden tiene que ver con un Estado brindándole las mejores condiciones a la gente para que se sienta segura. Obviamente hay mucho que trabajar en eso, pero tiene que haber un norte y una dirección concreta. Y me parece que a mí me resulta muy gratificante que estar en una gestión que tiene un horizonte, que tiene un plan de trabajo, y me parece que uno de los ejes principales para el año que viene, para la elección del año que viene, como hablábamos al principio, tiene que ser cuál es la propuesta política que el peronismo brinda en materia de seguridad y que aborde las nuevas problemáticas que existen, que aborde que el delito va mutando también. Hoy el tema del motochorro, del formato, son las principales preponderancias, y que quizás eso no era así hace 15, 20 años. Bueno, hay que ir adaptando las estrategias de gestión y son esquemas y propuestas que a la gente le interesa muchísimo escuchar. ¿Cómo vamos a trabajar y cómo vamos a proponer un esquema para combatir el delito? ¿Cuál es la propuesta de seguridad? Bueno, me parece que eso tiene que ser para el peronismo algo en lo cual no podemos mirar para otro lado y que tenemos que construirla y en eso estamos. Bien. Bueno, no hay más preguntas, Ismael. ¿Cómo le pasaste? Excelente, la verdad que los felicito por esta nueva iniciativa. Yo sé que tienen ganas de generar una nueva forma de comunicación, de poder hacer entrevistas, de que llegue a mucha gente. La verdad que estamos en un momento en que se necesitan nuevas voces, se necesita que la comunicación encuentre nuevos canales, porque hoy existen. En mi época, quizás, cuando era más joven, la televisión era solamente el único factor. Hoy la comunicación es mucho más amplia, y me parece que se necesitan nuevas voces, se necesitan nuevos formatos que le den voz a lo que por ahí los monopolios mediáticos no les interesa, y que para eso existen estas nuevas herramientas. Así que los felicito y les deseo lo mejor.
Muchas gracias.